buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Las relaciones entre México y Estados Unidos siempre han sido complejas, no solo porque tenemos una extensa frontera con ellos, que también es una enorme oportunidad, sino porque tenemos muchas cuestiones, digamos, que a veces se vinculan y a veces no. Los secretarios de Relaciones Exteriores han seguido distintas estrategias. Hay quien dice que las relaciones con Estados Unidos solo se pueden manejar si nosotros separamos los distintos problemas y tratamos de ir uno por uno. Y hay quien dice que la relación con Estados Unidos es en paquete y que hay que entenderla así. En los últimos años se ha complicado el asunto. Se ha complicado el asunto en primer lugar por los migrantes, que son migrantes atípicos, no son migrantes exclusivamente económicos, son migrantes que también vienen por razones políticas, por razones de peligro en sus países y que tratan de llegar a Estados Unidos y cruzan por México. Se ha complicado también por las drogas, porque en Estados Unidos el asunto de las drogas se ha convertido en uno de los objetivos centrales de las campañas digamos, en los medios de comunicación, y México es el primer aparentemente responsable. Y se ha complicado porque vamos a tener elecciones simultáneas en este 2024. Es por ello que hemos invitado a un personaje que usted seguramente ya conoce, a Sergio Alcocer, que ha estado con nosotros desde hace ya un buen rato y que es realmente un especialista, que está en Comexi y que siempre tiene subsecretario y que tiene siempre muy buena información. Sergio, ¿por dónde comenzamos? ¿Partimos o no partimos los problemas? Bueno, primero que nada, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Mira, yo creo que como siempre la relación México-Estados Unidos es compleja, pero creo que la hemos hecho más compleja. Y creo que frente a las dos elecciones va a ser una situación que igualmente tendremos que revisar en su complejidad. ¿En qué sentido se hizo más compleja? Bueno, yo creo que es compleja, o sea, ha hecho más compleja. Primero porque la presidencia de Trump involucró un conjunto de personas que no estaban familiarizadas con la relación entre México y Estados Unidos. Incluso yo diría que no tenían el grado de profesionalismo que tenía la administración Obama en cuanto a la gestión de relaciones en general, particularmente ¿Eso qué significa? ¿Cómo? Pues darle seguimiento y llevar a concreción a los temas, ¿no? En donde, bueno, tú acuerdas, te sientas con el otro país y acuerdas, no sé, algo, mejorar algo en la frontera, bueno, pues le das seguimiento para que eventualmente eso ese problema ya no sea problema. Se traduzca en un nuevo puente o se traduzca en lo que tenga que ser y efectivamente ya no sea problema. No ha habido un seguimiento, no hubo un seguimiento con Trump. Creo que el cambio con Biden sí mejoró en cuanto a la relación con Estados Unidos en ese aspecto, pero del lado nuestro creo que hemos quedado de ver igualmente en lo que significa el seguimiento y la concreción. Si ustedes revisan, en estos últimos 6 años, si mal no me equivoco, no hay una sola, digamos, declaración conjunta de las reuniones entre México y Estados Unidos. Son 2 declaraciones del mismo encuentro. Entonces, encuentras o revisas la declaración del Departamento de Estado, que tiene pues, X número de páginas o palabras, y en donde el énfasis está en fentanilo. Revisas la misma declaración de la misma reunión y tiene la mitad de las palabras, sin importar el tema ahorita de que si el inglés o el español son más cortos o no. Y por otro lado, el énfasis está en los migrantes. Entonces, digamos, sí hay una atonía, digamos, en cuanto a la relación entre los dos países, que creo que además se va a exacerbar en lo que venga, ya sea que gane Trump o ya sea que gane Biden. Yo tengo una hipótesis, que nunca un presidente mexicano había tenido tanto poder. Y el poder es, ¿abro la llave o no la abro? Es decir, sí, nos doblaron, nos pusieron a cuidar la frontera con la Guardia Nacional, pero eso te da poder. Si los detienes, en Estados Unidos están contentos, si se te cuelan, están menos, se abre la llave, están furiosos, hay una elección en noviembre y Biden difícilmente podría ganar si se llena de migrantes la frontera. Y eso, el poder te permite no hacer otras cosas. ¿Te suena plausible? Totalmente. Digamos, tu considerando inicial es un tema que tiene que atenderse por quien vaya a ser canciller en México de inmediato. O sea, necesitas elevar la moral dentro de la Cancillería y necesitas darle una institucionalización o reinstitucionalización de la propia Cancillería. Personas que tenían una enorme experiencia se han venido retirando porque no han encontrado eco en sus inquietudes al interior de la Cancillería. Bueno, eso implica que necesitas rehacerte de personas con el conocimiento profundo de lo que implican las relaciones internacionales en lo general y muy particularmente con Estados Unidos. Si no, va a pasar justamente lo que pasó de Trump hacia México en aquel momento. Ahora, si gana Biden o gana Trump, van a llegar 2 equipos distintos, pero van a llegar 2 equipos con claras visiones en la relación con México. Esto va a implicar que del lado mexicano debemos de estar preparados para ello. Si gana Trump, esta acumulación de poder
que hemos visto efectivamente en nuestro país, la vamos a ver replicada en Estados Unidos. Va a ser lo contrario. Va a ser, o sea, hemos visto, ahí está por diseño el hecho de que Trump ha venido controlando el Partido Republicano, Claro. está controlando, o bueno, ha diseñado una estrategia para identificar lo que él le llama las serpientes, aquellas personas que no lo apoyaron, personas que él considera que lo traicionaron en el juicio político, impeachment que finalmente resultó absuelto, así como también en enero 6. Entonces, eso implica que él va a llegar a eliminar a aquellas personas que él considera que no son confiables. Va a nombrar a personas que le digan que sí a sus políticas. Y que sepan hacerlo, porque ahora van a contratar gente con más conocimiento que la cosa medio azarosa hace 8 años. Y tiene encargado de esto una persona que se llama Stephen Miller, que es una persona de 38 años, que fue quien le diseñó el programa en su momento de cerrar la frontera. Entonces, digamos, uno de los primeros temas que seguramente abordarían sería sellar la frontera y tener una política muy agresiva para con México en cuanto a deportaciones, en cuanto a separación de menores con adultos. Se habla incluso de que se militarizaría la frontera, construyendo campos de detención enormes en los grandes espacios que tiene la frontera del lado americano. O sea, sí estamos hablando de un endurecimiento muy considerable. ¿Y no sientes que en los últimos años también ha habido un corrimiento a la derecha? Es decir, la primera versión de Trump no era tan radical como la que podríamos ver, por distintos factores, porque en el Partido Republicano, con gobernadores como Abbott, por ejemplo, pues han ido presionando con medidas que son verdaderamente violatorias de los derechos humanos, etcétera. Y no solo eso, yo creo que es increíble cómo el hecho de que haya estado involucrado en este intento de golpe de Estado, que fue aprobado por buena parte del Partido Republicano, ha hecho que el señor se sienta todavía más engallado. Entonces vamos a ver un Trump reloaded. Y sumaría una cosa para ambos. Son presidentes que no se podrían reelegir. Sí, claro. Sí. Es parte del poder de AMLO ahora, respecto a Biden, es que si no, no se puede reelegir. Exacto. Ya después ya no les importa. Son presidentes de un solo término y su lógica es distinta. Efectivamente, creo que ha cambiado el Partido Republicano. Puede haber diferencias en el Partido Republicano en diferentes temas, pero en donde hay un acuerdo es en política exterior. Y en el caso, además del Partido Republicano, ya digamos los congresistas, el propio Trump ha venido purgando a aquellos que no le son leales y cada vez tiene mayor lealtad tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, lo cual implicará en su momento, cuando presente iniciativas de ley y tal, pues que le resulten o que sean aprobadas mucho más rápidamente. En encuestas recientes, la mayor parte de los republicanos, los que consideran que hizo algo mal Trump el 6 de enero, no consideran que violó la ley. Solamente consideran el 9% de los republicanos que sí violó la ley. Eso, frente a los demócratas, que 70 y tantos por ciento, 77%, si no me equivoco, consideran que Trump sí violó la ley. O sea, hay una diferencia muy notable en la percepción de uno y otro. Incluso el negativo realmente que tiene Trump en este momento, que están igual las preferencias electorales, 49-48, según los últimos datos, pues estás hablando de la falta de ética en el ejercicio del poder de Trump, que eso es lo que les preocupa al electorado, frente a la preocupación del electorado de Biden, o pues, apoyarían a Biden, que se refiere fundamentalmente a la edad, a si tiene la condición física y la condición mental para poder conducir a un país con la importancia del armamento nuclear, etcétera. Y además creo que no le ayuda, en el caso de Biden, su vicepresidente. Todavía no ha escogido vicepresidente Trump. Yo creo que ese es un tema que habrá que revisar en las próximas semanas, porque eso puede ser un catalizador a favor o en contra de sus pretensiones. Pero sí, sin lugar a dudas, que Trump ha venido recargándose de una manera además estratégica. O sea, no es un asunto... y después algo que es notable, mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué el Partido Demócrata no postuló a alguien diferente? Pero cuando uno ve las encuestas, el único que tiene posibilidades de ganarle a Trump es Biden. Entonces, aunque tenga 80 años... Y hay una pregunta similar. ¿Y por qué, si uno de sus grandes lastres, electoralmente hablando, es la vicepresidente, por qué no la cambia? Bueno, ese es un tema súper interesante porque yo creo que en buena parte, me imagino que tendrán todas las encuestas en la Casa Blanca que soporte esto, que es que del orden del 70%, 75% del voto afroamericano está dirigido a Biden. Y ella es identificada como una persona de población afroamericana.
Entonces tendría que ser Aunque sustituida. no lo es. Bueno, pero digamos en tonos Sí, de sí, piel sí. que se acerca un poco. Pero digamos, tendrían que postular a alguien que representara a la comunidad afroamericana para no perder ese voto. Y creo que otra de las cartas es lo verde, ¿no, Sergio? Lo O sea, verde, el carácter verde de Kamala Harris, que sí es real y que... Lo ecológico. Sí, sí, lo ecológico, ciertamente, y además le ayuda, obviamente, la edad. O sea, sí, sí claro. hay una preferencia de los jóvenes, sobre todo de los jóvenes mujeres, a favor de Biden. Entonces, el hecho de que sea una vicepresidente, llamemos de color, y una vicepresidente mujer, te atrae a una población, y ecologista te atrae a una población que sí estaría dispuesta a jugársela pese a la edad de Biden y que claramente no ve representado a su ética en una persona como Trump con 30 y tantos cargos federales, etcétera, etcétera. Ahora, desde el punto de vista mexicano, no sabemos quién vaya a ganar allá, tampoco sabemos a ciencia cierta quién va a ganar acá, pero van a tener que lidiar a partir del 1 de octubre, tendremos una nueva presidenta en México, estará a un mes de la elección en Estados Unidos. ¿Cuáles van a ser los retos de la agenda y cuáles tendrían que ser pues, las estrategias óptimas para poder enfrentar esos retos? Bueno, primero creo que señalas muy claramente que obviamente la elección mexicana para nosotros es crítica, es clave obviamente, pero también lo es la elección en Estados Unidos. Es muy importante que la sigamos y entendamos qué es lo que puede suceder. De acuerdo con, digamos, la opinión que hay sobre los temas más importantes para la sociedad americana, están el control de las drogas, está la prevención del terrorismo, que tiene que ver con la seguridad, y está indirectamente los temas económicos, en este caso China. Yo creo que los 3 puntos que cualquiera de los dos, Trump o Biden, van a traer a la mesa son esos 3. El tema del terrorismo, varias veces México ha sido señalado que entran terroristas por la frontera. Nunca se ha logrado comprobar. Lo han señalado para presionar y demás. Donde sí han entrado es por Canadá, ahí sí, pero no por el lado mexicano. Sin embargo, ese es un tema que da pie a presionar al gobierno mexicano para que en un momento pueda haber no solamente incursiones, sino operativos conjuntos entre el cuerpo militar de los Estados Unidos con México. Recientemente se aprobó por parte del Senado mexicano permiso para que hubiese un adiestramiento en territorio mexicano de tropas americanas. No estoy diciendo que sea un primer paso, pero ya hay un antecedente Pero que no puede lo habíamos servir. visto, ¿verdad? No lo habíamos No lo visto. hemos visto. Y entonces ya es un antecedente para que en un momento dado pudiese haber algún tipo de operativo conjunto. Por otro lado, el tema del fentanilo no podemos seguir ocultando la realidad y tenemos que trabajar de manera conjunta. Ciertamente no es un tema propio o únicamente de México, involucra a otros países del hemisferio, sin embargo, de Asia obviamente, y hay que trabajar con ellos. El tema de la migración es un tema, como sabemos, Ahora, mucho. voy a detenerte acá porque tenemos que hacer un corte, pero antes, muy rápidamente, me cuesta trabajo entender el papel de México en el fentanilo. Realmente, ¿cuál es nuestro papel ahí? Bueno, no solamente producimos, sino consumimos. Y creo que nos está pasando lo que siempre nos ha pasado de la marihuana, la heroína, la cocaína, en donde negamos que es como somos consumidores y cuando nos damos cuenta que sí somos consumidores ya tenemos un problema de salud muy serio. Entonces, estamos en un momento importante para poder definir las estrategias para cuidar a nuestra propia población con una visión efectivamente de salud pública. Bueno, regresamos con la inmigración. Estamos discutiendo con Sergio Alcocer cuáles son las implicaciones de la elección en Estados Unidos para la relación México-Estados Unidos, aquí en Primer Círculo. De regreso en Primer Círculo, platicando con Sergio Alcocer sobre la relación México-Estados Unidos. Te interrumpí, primer tema fentanilo, decías, no perdamos de vista el consumo. Claro. Sí es un problema grave porque el presidente dice que nosotros no consumimos. Es un tema que está creciendo y es un tema que tenemos que atender. Y hay casos que se reportan en Michoacán y en varios estados de la República donde hay consumo y recordemos que además es una droga enormemente potente en donde cualquier sobredosis no solamente te lleva a una crisis de sobredosis, te lleva a la muerte. Entonces, ese es un tema que no podemos ocultar. El tema de la migración es un tema clave para la relación entre México y Estados Unidos.
ya no solamente migran los 3 países del norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, junto con México, hay ya más de 140 nacionalidades representadas en la frontera con Estados Unidos. Esto en parte porque economías en África, economías en Europa, ya no digamos el continente americano, han estado en mala condición, la economía estadounidense está en mejor condición, entonces hay un efecto de empujar y un efecto de jalar, y a eso sumemos que varios de los países han eliminado los requisitos de las visas, facilitando entonces los cruces, como ha sido el caso de Ecuador, Nicaragua, en fin, facilitando el cruce y por otro lado, de alguna manera, estimulando la migración. Lo que es muy importante señalar es que en los últimos años, prácticamente la tercera parte de los migrantes siguen siendo mexicanos y siguen migrando porque no encuentran condiciones para trabajar y condiciones de seguridad en México. Eso sí es un tema que creo que es importante para una política local y evitar que sigamos expulsando migrantes. Ese es un tema muy delicado en donde yo creo que los dos presidentes posibles, Biden y Trump, van a tomar medidas mucho más duras. Como mencionabas, Carlos, ya no tiene nada que perder Biden, ya no tiene nada que perder Trump, pero además está en el DNA de Trump, de tomar decisiones muy duras. Y creo que Biden no estará muy lejos. Quizá no con una militarización tan declarada y seguir lo que le gustaría a Abbott que se siguiera, porque además es partido republicano, pero sí con una medida mucho más dura, como lo hizo Obama en su momento, que aplicando las leyes americanas nos deportaba mucho más personas que lo que habíamos recibido anteriormente. Sin nada de ruido, pero ahí van. Muchísima gente, claro. Pero no hubo ruido político, era increíble. No, y bueno, esa parte me tocó a mí, y un poco de los temas es, pues estaban aplicando sus leyes, y ahí se vuelve muy complicada la relación, porque ellos te dicen, yo estoy aplicando mi ley. Ahora, yo siento, Sergio, que no se entiende a veces el funcionamiento institucional de los Estados Unidos. Por ejemplo, la señora Tai, vamos a la negociación en el 25, ¿no? La negociación comercial. La negociación comercial sale y dice, bueno, yo quiero que la negociación sea una negociación incómoda para los 3. Nada más que la señora Tai gane quien gane, va a seguir sentada allí. Y entonces eso aquí en México no se entiende, es parte de una conspiración. O, por ejemplo, esta discusión del documento del Departamento de Estado de hace unos días, que fue interpretado... Derechos humanos, que fue interpretado brutalmente por la presidencia como otra vez un acoso, etcétera. No, es un documento que además se hace global para todos los países o casi todos los países y que señala muy puntualmente dónde ha habido violaciones a los derechos humanos. Lo hacen. Es una regla que se pusieron ellos para poder dar ayuda. No pueden darle ayuda a los países que reprueban. Es una discusión post-Vietnam con esta lógica que estás apoyando gorilas. Pues no, ya no apoyamos gorilas, tiene que pasar este reporte, ¿no? Bueno, esos son dos actores, pero hay un tercer actor del cual hablamos muy poco y con el cual también el gobierno mexicano se ha peleado, que es la prensa en los Estados Unidos. Y la prensa en los Estados Unidos es distinta a la prensa en nuestro país y tiene un rol, digamos, de una tradición que aquí no se entiende, ¿no? Entonces, de pronto, esta cuestión de salir y dar el teléfono de la reportera del New York Times, ¿no? Bueno, ¿qué es esto? Es no entender lo que es New York Times, no entender cómo juegan ellos entre ellos y cómo se protegen entre ellos, y hacen bien porque están defendiendo la libertad de expresión. ¿Tú cómo lo ves? Mira, yo, en el caso de TAI, es un tema muy interesante porque es una agencia que pertenece al Poder Ejecutivo americano y al mismo tiempo es independiente. Una de las hipótesis que se manejan que en caso de que llegase Trump a la presidencia, él buscaría eliminar todas estas agencias independientes, no eliminar las agencias, sino en realidad quitarle la independencia a estas agencias. Entonces, sería el caso, el Departamento de Justicia sería uno de los casos más extremos, en donde por norma, no por ley, por norma, o sea, es una costumbre, está establecido que el presidente no interfiere en las investigaciones. Lo más que hace es proponer a quien va a ser el investigador en jefe, pero de ninguna manera dirige la investigación o trata de utilizar para una revancha política. Eso es algo que sí estaría aparentemente en el DNA, en la lógica de Trump. Pero además, para los republicanos, eso es lo que está pasando ahorita. La única explicación de todos estos juicios en contra de Trump es que es políticamente motivado. Entonces, el que esté TAI o no, quién sabe. No me extrañaría que quite y ponga a alguien en donde la revisión del tratado se vuelva verdaderamente un viacrucis para Canadá y para México. Y yo no sé hasta dónde México va a poder contar con Canadá, porque Canadá va a ver por sus propios intereses y si dentro de sus propios intereses choca con México, se va a ir por otro lado. Entonces, ese es un tema. Ahora, el otro, digamos, tema que mencionabas, en general, digamos, de la relación,
Yo diría que tiene que ver mucho con los incentivos que va a tener el grupo que vaya a rodear a los dos presidentes sobre cómo quieren manejar la relación en general con los países, particularmente con México. Si Biden mantiene al grupo que actualmente lo acompaña en la Casa Blanca, que son un grupo más de activistas, que los tuvo que jalar para que no se les desmadejara el Partido Demócrata. Sí. Si no, el Partido Demócrata se te va para un lado con Bernie Sanders, etc. Entonces, él los tuvo que jalar a la Casa Blanca, pero creo que le están resultando poco funcionales, porque más que ser ejecutivos en la toma de decisiones, están en una cuestión medio ideologizada allá adentro. Trump no va a tener eso. Trump creo que sí va a contratar gente mucho más profesional y eso va a cambiar cómo se va a desempeñar el gobierno estadounidense. O sea, ¿va a ser más duro? Yo creo que van a ser más asertivos. Yo creo que van a buscar dónde son los puntos que les interesa y se van a ir contra ellos. Y volviendo al tema mexicano, pues va a ser el tema de la seguridad, va a ser el tema de seguridad fentanilo, digamos, el tema de la migración y bueno, el otro gran elefante pues, es China. Entonces creo que a México sí tendrá que tomar una decisión. También sea como sea, pues traemos varios paneles abiertos, ¿no? O sea, lo del maíz pues está perdido, por lo que yo entiendo. Pues sí. Canadá se sumó al energético, entonces, digamos, no es fácil. ¿Por qué? Porque el TEMEC va a revisión y el TEMEC tiene una serie de condiciones. Pero una cosa, más un segundito, hay que recordar que Trump ya aprendió y bueno, desarrolló la lección en algún sentido, que sí puede mezclar las cosas. En aquella amenaza de subirnos los aranceles si no resolvíamos el tema de la migración. Ya sabe cómo hacerlo. Obviamente Biden lo sabe y no lo ha querido utilizar, pero ya en un momento de salida de los dos, último término, pues lo van a poder hacer y van a vincular estos tres temas, China, fentanilo, seguridad, migración, en fin, y va a ser mucho más complicado. Quien gane acá en México no tiene realmente experiencia en política exterior. ¿Cómo te imaginas la relación de una presidenta que está tomando el poder, todavía está con los hilos muy poco tensos, las palancas no muy bien conocidas, y del otro lado, sobre todo si ganara Trump, vas a tener un vendaval? Mira, a ver, yo creo que si gana Trump, quien es un misógino, y teniendo del otro lado a una mujer presidente, de rasgos o de origen indígena o de origen judío, en donde para él finalmente son dos minorías que probablemente no le resulten muy empáticas, pues va a ser una relación bien complicada, porque además él trata de demostrar su poder en lo físico. Si uno lo ve ahora ahora en la corte en la que ha estado, lo ves enojado, lo ves, es un bullying, y obviamente trata de impresionar a todos, obviamente a los jurados, pues eso se trata, ¿no? Bueno, pues ya me lo imagino eso en una relación tete a tete. ¿Te acuerdas la relación con Angela Merkel? Sí, claro. Sí, claro. Abona lo que tú dices. Claro. No la soportaba. Yo creo que la parte misógina será un tema y el otro va a ser los temas que va a definir estratégicamente la administración de Trump para presionar a la administración mexicana. En el caso de Biden, yo creo que veríamos una persona mucho más amable, más cortés, una persona mucho más caballerosa. Sin embargo, creo que la ausencia de estas concreciones, de estos seguimientos en la relación, han llegado ya a un punto tal que me parece que Estados Unidos no va a aguantar más. Entonces, sí nos va a obligar a tomar decisiones de estás conmigo, estás con China, estás con Rusia, estás con Ucrania o conmigo. Ese tipo de decisiones se van a tener que pasar. ¿Y qué tan buenos son para llevar las deudas? Buenísimos. Buenísimo. Bueno, y mira, no son necesariamente vengativos, pero tienen muy buena memoria. Entonces, y eso creo que hay que tenerlo presente. Y este es un juego, pues efectivamente, en donde vas sumando puntos y algo que es fundamental en las relaciones de cualquier ser humano, pues es la confianza. Al momento que pierdes la confianza, como nos ha pasado con la cooperación de seguridad, pues no hay manera de que puedas establecer un mínimo acuerdo en este tema. En México la tenemos más complicada porque en sexenios pasados el general secretario y el almirante secretario se llevaban bien, tenían una buena coordinación. Ahora lo que sabemos es que no existe esa coordinación. No hay una coordinación interna, no hay una coordinación con Estados Unidos. Ya nos cambiaron de lo que ellos consideraban del área estratégica del Comando Norte, ahora eso es muy al Comando. ¿Qué implicación tiene eso? Bueno, nos están considerando más bien como un problema regional de seguridad hemisférica es algo de Centroamérica. Afuera, ya no de adentro. Exactamente. En donde pues, el problema son el crimen transnacional, las redes, que sí es cierto que existen, pero digamos, ya no somos parte del perímetro estratégico de los Estados Unidos. Y eso pues, tiene una visión política. O sea, mi perímetro ya es mi frontera, no es la tuya. Exactamente. Y algo que les molesta mucho, regresando a lo de la memoria, ocurrió hace relativamente poco tiempo con los comunicados de prensa que se publicaron en la Presidencia de la República y los comunicados de prensa que se publicaron
de allá y no tienen nada que ver uno con otro. No. Entonces dice uno, bueno, señores, no, en la mesa, en teoría, acordamos A, B, C, y ustedes salieron a decir otra cosa y yo tengo derecho a decir lo que acordamos. Sí, se vuelve una relación esquizofrénica, donde Muy cada difícil. quien habla, uno en inglés y otro en español, literalmente, y no nos entendemos. Y eso creo que es muy delicado. Bueno, otra visita que hay que tomar registro es la de Yellen. ¿Y él? Que vino a ver, dime Claro. cómo vienen tus inversiones chinas. Quiero ver cómo están entrando las inversiones chinas por atrás. ¿Y el acero? El acero, los autos, en fin, y cómo nos vamos a Pero entender en esto. hasta ahí México ha sido disciplinado. No te gusta el acero, va el arancel. No te gusta tal, va el arancel. Hasta la semana pasada, Sí. que impulsó aranceles para 544 fracciones arancelarias que le pegan, entre otros, a China. Pero había sido una respuesta que Estados Unidos había venido presionando para que ocurriera. Pero eso va a tener eventualmente que llevar a México a tomar una decisión de qué eres con China. Ahora, es un momento muy interesante porque la estrategia de reindustrialización de Estados Unidos necesita a México. Claro. Es decir, hay una serie de procesos que no los pueden hacer ni en Estados Unidos ni en Canadá. Y lo más adecuado sería que fuera México. Y para México es un momento de aún mayor dependencia, porque lo que más impulsa hoy a la economía mexicana es aquello. Pero tenemos un minuto para esta pregunta. Bueno, yo creo que el tema es geopolítica. Yo creo que no hay que olvidarnos que México Claro. es parte del mundo, como lo es Estados Unidos, y la geopolítica juega un papel central. Y la geografía, por supuesto, manda. China es nuestro socio comercial, como también es nuestro competidor, no hay que olvidarlo. Es más nuestro competidor que Estados Unidos. Claro. Entonces, en Estados Unidos tenemos los 3,000 kilómetros de frontera, tenemos una población allá y acá de mexicanos y de estadounidenses enorme, en fin, tenemos más bien oportunidades y lo que México debería de buscar es una mayor integración con América del Norte, jalar en ese sentido, por supuesto, a Canadá y que este bloque sea mucho más competitivo, mucho más dinámico para que pueda competir con los otros bloques que se están... Y lo malo es que este existen. bloque lo tenemos que cerrar. Sergio, mil gracias por haber estado. Placer. Como siempre, aprende uno muchísimo. No, hombre, Nos vemos aquí muchas gracias. próximamente. Vea usted este programa, Primer Círculo, la próxima semana. Sergio, muchas gracias. Placer. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches.